Bueno, y de nuevo aquí con ustedes en esta emisión de 10 minutos con Hernando Calvo Ospina, después de unas pocas semanas sin realizar esta emisión. Entonces, bienvenidos y bienvenidas desde el lugar donde ustedes se encuentren. En 1829, el venezolano Simón Bolívar, libertador de 5 naciones, dijo muy proféticamente lo siguiente: Bolívar había siempre insistido sobre la unidad latinoamericana independiente de Estados Unidos. Y siempre Estados Unidos saboteó los llamados a la unidad. Y cuando se muere Simón Bolívar, es la nueva oligarquía criolla colombiana quien da el golpe final a este proceso o proyecto de unidad. En 1890, Estados Unidos convoca a la primera Conferencia Internacional Panamericana, lógicamente en Washington. En 1910, Estados Unidos convoca nuevamente a los países latinoamericanos a Washington y es ahí donde se conforma la Unión Panamericana. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quedaba como la única potencia económica y militar. Entonces para América Latina no se iba a quedar las cosas como estaban. Le 30 avril 1948, à Bogota, lors de la 9e conférence panaméricaine, qui est présidée par un général états-unien, George Marshall, naît l'Organisation des États américains, l'OEA, afin de renforcer la paix et la sécurité sur le continent. On le sait, très très vite, l'OEA va devenir le ministère des colonies yankees, chargé de gérer et de contrôler l'arrière-cour. Et dès ses débuts en 1948, l'OEA a été vouée à contrer, dans un premier temps, l'expansion du communisme, et puis ultérieurement, les gauches latino-américaines. La declaración de la OEA dice, entre otras cosas, que va a luchar por la paz, los derechos humanos y la democracia en el continente. Y lo que se ve en la realidad es que ha sido todo lo contrario. Ya en 1954, la OEA de una u otra manera respalda el golpe de Estado que Estados Unidos produce en Guatemala contra el gobierno legítimamente elegido de Jacobo Arbenz. Luego, con la excepción de México, Estados Unidos aprueba la expulsión de Cuba en 1962. En 1965, la OEA apoyó la invasión, la sangrienta invasión a República Dominicana. Y así, sucesivamente, una cantidad de hechos que van en contra de esos principios que se propuso o que se decía que se proponía la OEA. En los años 70, impulsado por Estados Unidos y mantenida por Estados Unidos, América Latina se llenó de dictaduras. Muy poco o nada, y regularmente fue cómplice, cuando Estados Unidos invadió la pequeña isla de Grenada, cuando la sangrienta y terrible invasión a Panamá, y tampoco cuando Argentina quiso recuperar las Islas Malvinas, invadidas por Inglaterra. Pero se vuelve a escuchar la palabra unidad, de la necesidad de unirse los países latinoamericanos. Y es a partir de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Y ese llamado de unidad se acrecienta cuando en el nuevo siglo llegan varios gobiernos demócratas, progresistas, revolucionarios, como en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. Y ahí la palabra unidad se vuelve más consistente. Pero se había avanzado
Se había avanzado en la unidad independiente de Estados Unidos y esto lo demostró la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Tuve la fortuna en la vida de haber sido canciller del comandante Hugo Chávez y haber participado desde el año 2008 en los pasos que dieron como resultado la construcción de estos primeros cimientos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Fue el presidente Lula da Silva quien nos convocó el 17 de diciembre del año 2008 en Bahía, Salvador de Bahía. Y allí se dio el primer paso en la cumbre de América Latina y el Caribe llamada la CAL. Fue el presidente Calderón, Felipe que se llama, ¿no?, de México, quien nos convocó siendo de la derecha, bien derecha, 23 de febrero 2010 en Cancún. Y fue en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011 con la presidencia del comandante Hugo Chávez. Todos los que estamos aquí recordamos a Hugo Chávez, ¿verdad? Comandante revolucionario bolivariano que se fundó en la mayor diversidad ideológica que se conozca aquel 2 y 3 de diciembre del 2011 en Caracas. Luego vinieron las cumbres de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador. Estados Unidos, que estaba en el Medio Oriente, asesinando inocentes, cometiendo genocidios, robando los recursos naturales de algunos de estos países, con la complicidad y participación de sus socios de la OTAN, se da cuenta que, como ellos llaman, el patio trasero de América Latina, lo estaban perdiendo. Y entonces comienzan a tratar de devolver esto, no solamente por sus vías directas, sino también apoyándose en sus países y sus socios lacayos de la región. Contra esa postura se levantaron los gobiernos conservadores de América Latina, sobre todo a medida que avanzó la década, cuando vienen gobiernos conservadores en Argentina, fundamentalmente Mauricio Macri, luego Bolsonaro, que de hecho se retira, en donde el portavoz de esta visión, que era Sebastián Piñera, planteaba de que la CELAC tendría que ser simplemente un foro de discusión y no convertirse en una institución. Y es con la llegada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se comienza de nuevo a hablar de unidad en América Latina. Y él es el escuchado porque México es una de las principales potencias del continente. Él comienza no solamente a llamar a la unidad, sino también a pedirle a Estados Unidos, uno, que levante el bloqueo a Cuba, y dos, es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. A la par, se volvió la discusión en los foros de qué servía la OEA y si la OEA había que sustituirla. Y para eso ya se había avanzado con la CELAC. Esto significaba sacar a Estados Unidos y Canadá y dejar únicamente a los países latinoamericanos. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. Para acabar le diré, en medio de tanta prisa,
La OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Bueno, no es más por el momento. Espero les haya aportado este breve trabajo sobre la OEA-CELAC y hasta una próxima oportunidad. No olviden de tocar la manito, suscribirse y hasta la próxima.